Vamos a hablar del Mahdi, el culto Baal y todo lo que esto conlleva con el espíritu antimesías, anticristo, ecumenismo, sincretismo religioso, cómo se va formando todo esto para terminar negando al Mesías en todo el mundo de todas las maneras posibles. Y para ello vamos a empezar leyendo esta información que está en la página de Naciones Unidas. El título aquí aparece como Semana Mundial de la Armonía Interconfesional del 1 al 7 de febrero. Leemos algunos puntos importantes para entender de qué se trata. Esta semana fue la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional entre todas las religiones, confesiones y creencias. Es un evento anual que se celebra durante la primera semana de febrero desde el año 2011. En la resolución se afirma que la comprensión y el diálogo entre religiones constituyen dimensiones importantes de la cultura de paz. Con la observación de esta semana, se quiere poner de relieve la necesidad imperiosa de que las distintas confesiones y religiones dialoguen para que haya una mayor comprensión mutua. Armonía y cooperación entre las personas y que los imperativos morales de todas las religiones, convicciones y creencias incluyan la paz, la tolerancia y la comprensión mutua. El origen fue propuesto por primera vez por el rey Abdullah II de Jordania, Naciones Unidas, en el año 2010. Hago paréntesis antes de continuar la lectura. Vamos a resaltar el hecho de que el R20, Religiones Mundiales, y este evento fue fundado por un líder musulmán. Que cada quien relacione lo que ellos dicen en cuanto a que las religiones deben incluir la paz, como lo acabamos de leer, la tolerancia y la comprensión mutua con el Islam. Que cada quien saque sus conclusiones, si esto es consonante o disonante. En la página vamos a ver, para que cada quien, si quiere revisarlo y leerlo con más calma, vamos a subrayar algunos puntos en los temas que nos van a poner en cada año de lo que se realizó desde el año 2012 hasta el año 2022. Vamos a leer algunos puntos. Año 2012, el tema fue la diáspora, una fuerza para el cambio positivo, que hace hincapié en la capacidad de las comunidades inmigrantes de diversos orígenes, religiones y etnias en Estados Unidos de convivir armoniosamente, unidos por valores comunes como el amor a un Dios y al prójimo. Resaltamos esta parte. El foro interreligioso reunió a líderes religiosos cristianos, musulmanes, judíos, hindúes y budistas para hablar sobre las enseñanzas de sus respectivas religiones en relación con la paz y la armonía. Resaltamos también este punto. Creo que es bastante obvio, y para los que no sepan y solo haremos de los cristianos, ya que se supone que tienen la creencia más cercana al Mesías bíblico, que la mayor parte de estos líderes son infiltrados y que cuya función es, lastimosamente, engañar a quienes no conocen, a quienes idolatran a hombres, exaltan a hombres y ponen su confianza en hombres. Nos vamos al año 2015, creo que es importante subrayar este punto, y leemos:
En reconocimiento al poder de la oración y la colaboración interreligiosa, el tema de la semana del 2015 se convirtió en oración interreligiosa, curación y servicios comunitarios en favor de la paz. No importa a qué Dios se ore, no importa qué tipo de oración sea, siempre y cuando supuestamente haya una comunicación interreligiosa. Vamos al año 2019. La base de todos los sistemas y tradiciones de fe es el reconocimiento de que todos estamos juntos en esto y que necesitamos amarnos y apoyarnos los unos a los otros para vivir en paz y armonía en un mundo sostenible. Nuestro mundo está siendo azotado por conflictos. Acá se va a hacer hincapié, me voy a adelantar un poco, la necesidad de guías espirituales nunca ha sido mayor. Que ellos sean los que decían, como siempre ha sido lastimosamente, para mal, para perdición y confusión, y más en este tiempo. Continúo la lectura. Es imperativo que dupliquemos nuestros esfuerzos para difundir el mensaje de buena armonía con el prójimo, como seres humanos, y debe ser un mensaje compartido por todas las tradiciones de fe. A quien quiera profundizar y leer con detalle, acá está la página. Recomiendo este video llamado Sistema Religioso Mundial insta a orar y celebrar ceremonias religiosas por la paz y la armonía. Creo que va a complementar mucho esta información y lo que vamos a comentar más adelante en relación al Islam. Y vamos ahora a la escritura para aquellos que han entendido según la misma que el Islam va a tomar un papel importante y o principal en el tiempo del fin. Vamos a, y sabiendo que el Creador puso, Él nos repite a través de todas las historias, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que necesitamos saber en cuanto al tema que necesitemos, en este caso, antimesías. Él lo va a repetir de muchas maneras, lo va a confirmar a lo largo de toda la escritura. Por ejemplo, vamos a Isaías 37 y Segunda de Reyes 19:20. Por cierto, es un pasaje que cualquiera que lo lee sabe que habla del tiempo del fin, de la gran tribulación, el remanente de Israel en dolores de parto, en trabajo de parto. Es bastante claro que habla de los tiempos del fin y es muy evidente quién domina en ese tiempo del fin, quién es el enemigo del pueblo, el creador, el asirio. Vamos a leer este pasaje al final que confirma más, una confirmación más que me parece interesante. Y dice lo siguiente: uno de los pasajes donde está ubicado, donde proviene la antimesías, se encuentra en Isaías 37, Segunda de Reyes, donde dice: así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró, volvió a Nínive y permaneció allí. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Aquí está la clave. Y escaparon a la tierra de Ararat, y su hijo Esarhadón lo sucedió en el trono. Bien. Aquí la revelación o el detalle está entre los nombres de estos personajes, especialmente los hijos de, o uno de los hijos de Sennacherib, que lo podemos ver acá en el interlineado griego. Adramelech, resplandor del rey. Y si vamos a la raíz, a la concordancia, perdón, ¿a quién alude este personaje para el tiempo del fin?
en segunda de Tesalonicenses 2:8 que dice: y entonces será revelado ese inicuo a quien el Creador, el amo, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y podemos ver la raíz de la palabra, resplandor, venida. Usted la puede revisar con calma. Manifestación, epifanía, manifestación, aparición, resplandor, venida, la venida del Mesías. Esto hace alusión, cómo viene, raíz, epifaino, brillar, visible, como dice en Apocalipsis 1, todo ojo lo verá, aparecer, dar luz, manifestar, raíz faino, mostrar, alumbrar, aparecer, aparición, brillar, aparecer, resplandecer, visto, iluminar. Y la raíz aquí final, luz, fuego, resplandor. ¿Cómo viene con él? Con fuego, con resplandor. Aquí es quien nos da Adramelech en el nombre oculto, pues está bastante claro a quién se refiere: al Mesías, la segunda venida, al juicio que viene a traer sobre las naciones y muy especialmente y primeramente al falso profeta del antimesías, como vemos en Apocalipsis 19. Bien. Segunda palabra clave, la arma también, que nos va a confirmar una espada, una espada Sennacherib. Ya sabemos de quién es, quién la porta. Isaías 31:8. Asiria caerá bajo espada no humana, una espada no humana la devorará, y aunque consiga huir ante la espada, sus jóvenes acabarán como esclavos. Apocalipsis 19:15. Y una aguda espada de 2 filos salía de su boca para herir con ella a las naciones, y regirá a las naciones con vara de hierro. Y pisará el lagar del vino de la ira del Elohim Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. Entonces aquí vemos confirmado detrás de Sennacherib quién está para el tiempo del fin, detrás de Adramelech, quien viene a hacer juicio, a destruirlo, matarlo. Muy bien, acabar con su reino. Creo que es interesante tenerlo en cuenta para quienes creen que va por Roma, por Jerusalén. Y bueno, conectando esta información con lo que se comentó al principio sobre esta necesidad de este gobierno mundial que se está levantando de promover que la gente participe de ceremonias religiosas de cualquier religión, sin importar cuál sea. Vamos a una ceremonia llamada el Ashura, el día de Ashura, que significa qué importancia puede tener, y vamos a leerlo, del Islam. Ashura, Islam. Definición y características. El 10º día del mes de Muharram, el primer mes del calendario lunar usado en el mundo islámico, se denomina Ashura, festividad mayor para la sección chiita y festividad menor para la sección sunita. Acá vemos una referencia. Acá está la bibliografía para quien quiere revisarlo. Y leemos: luego, cuando el profeta Mahoma emigró a Medina desde la Meca con los primeros musulmanes para huir de sus perseguidores, encontró a los judíos de la ciudad ayunando en ese día y lo decretó como día de ayuno también para los musulmanes, en respeto y reconocimiento a la tradición ibrahímica o abrahámica, podríamos decirlo. Sin embargo, subrayado lo tenemos: para distinguir a los musulmanes de los judíos, ordenó a sus fieles ayunar el día anterior, es decir, el 9º día de Muharram. Primer apunte para quien no lo sepa: esta festividad es una, ¿cómo decirlo? Copia, una versión islámica del Yom Kippur, pero nada que ver, evidentemente, pero
para quien le vaya sonando los números, los días y a qué hora lo empieza. Recuerda el asesinato del imán Hussein, al que los chiíes consideran sucesor legítimo de Mahoma, del profeta Mahoma, la muerte o el martirio de Hussein ben Ali, ocurrido el 10 de Muharram del año 60. Poema relativo a la aparición del Mahdi. Vamos a leerle el final, que es lo que nos interesa y que me llama mucho la atención, que cita en este libro titulado Mi viaje hacia la Kaaba. Y dice al final: el mejor estudiante de su clase, esta casa se encuentra esperando la llegada del Mahdi, el dueño de la bandera de Ashura, Muhammad Muntasar, desde Meca. Para quienes no conozcan, que la palabra Muhammad, que en español lo pronunciamos Mahoma, bueno, si no lo saben, en el Islam, cuando hablamos de Ageo 2:7, que sabemos que se refiere al Mesías, cuando habla del deseo de todas las gentes de la llegada, que allí habla tanto de la segunda como la tercera venida, ellos lo toman como que es, no, que es Mahoma, según ellos. O sea, este pasaje bíblico, según ellos, se refiere a Mahoma. Y cuando usted va al hebreo y va al original de esta palabra, el deseado de las gentes, el deseado de las naciones, usted ve la raíz de la palabra Muhammad allí. Por tanto, cuando en Apocalipsis habla de que la Babilonia, la gran ramera, tienen nombres de blasfemia, pues este es un nombre blasfemo, pues está tomando el título que le corresponde al Creador, al Mesías. Y es interesante también conocerlo. Y vamos a leer un poco más de el por qué el espíritu antimesías en esta ceremonia, que ya por sí el Islam lo tiene, pero aquí lo vamos a ver muy claramente ya en esta ceremonia. Si el Islam tiene por sí el espíritu antimesías en esta ceremonia, lo vamos a ver con mucho detalle. Y leemos lo siguiente, según ellos, en esta información que encontré, dice: Dios el Altísimo creó su trono, su escaño, su tabla sagrada y su lápiz. En este día creó a Gabriel y a todos los ángeles en ese día. Creó los cielos, las estrellas y la tierra en ese día. La primera lluvia cayó en la tierra en ese día. Usted va a empezar a ver, y si lo compara con la escritura se puede encontrar una gran disonancia. Creó a Adán en ese día y lo puso en su paraíso y le perdonó su pecado por comer el fruto prohibido. El profeta Abraham nació en ese día. Dios lo salvó del fuego de Nimrod y salvó a su hijo Ismael de ser sacrificado en ese día. El arca de Noé encontró tierra segura en el monte de Judí en ese día. El profeta Moisés se salvó del ejército del faraón. El profeta Jonás salió del estómago de la ballena. Sabemos que Jonás y los 3 días hace una alusión, como le decía el Mesías, a la resurrección del Mesías. Y Jesús fue llevado a los cielos en ese día. El fin de los mundos llegará al 10º día de Muharram. Quien celebre este día no sentirá dolor cuando le llegue el momento de la muerte. Es decir, acá hay una promesa para quien celebre este día. Si usted lo enlaza con la información que hablamos al principio, que se comentó sobre la necesidad del gobierno mundial de implementar todo tipo de ceremonias religiosas,
pues puede ir sacando sus conclusiones. Vamos a la escritura que dice el Mesías sobre toda esta doctrina que se está levantando, que se iba a levantar. Mateo 10:33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que celebre Ashura, que me niega completamente al Mesías, de principio a fin, pues aquí lo podemos parafrasear aquí, lo entendemos. Leemos entre líneas. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yahushua, a quien has enviado. Primera Juan 2:23, todo aquel que niegue al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Apocalipsis 14:11, y no tienen reposo ni de día ni noche los que adoran a la bestia de su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Ahora, vamos a 1 Reyes 18, sobre el evento de el profeta Elías con los profetas de Baal. Vamos a leer este pasaje, 18:26. Enseguida ellos tomaron el toro que les entregaron, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh, Baal, respóndenos. Pero no hubo voz y tampoco quien respondiera. Mientras tanto, ellos se golpeaban. Primer punto. Contra el altar que habían hecho. Y sucedió al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: griten en alta voz, pues Él es Dios. Quizás esté en meditación, o tal vez esté muy ocupado, o quizás ande de viaje, o tal vez está dormido y haya que despertarlo. Y ellos seguían gritando en voz alta, y conforme a su costumbre se sajaban con espadas y lanzas, hasta que chorreaba su propia sangre sobre ellos. Si usted revisa, usted puede ver las imágenes y ver cómo es una actualización del culto a Baal, esta ceremonia del Islam. Entonces vamos uniendo los puntos. Entonces vamos ligando lo que es el culto a Baal, todo lo que está promoviendo el gobierno mundial, de que la gente celebre o participe en ceremonias religiosas independiente de la religión que profese, supuestamente por la armonía, por la paz y la tolerancia. Vamos a leer el siguiente artículo. Esto es de una página musulmana, y he subrayado los temas de los cuales se va a hablar, van a escribir sobre esto. Ashura, Mahdi, globalización, paz mundial, gobierno mundial. Se llama el artículo La procesión de Arbaín y sus dimensiones globales. Fecha septiembre 27, 2020. Antes de empezar a leer, vamos a ver de qué trata un poco antes de la lectura. Y dice: el Arbaín, significa 40 en árabe, es uno de los mayores encuentros religiosos del mundo. Los musulmanes chiitas guardan el luto por el martirio de Imán Hussein, nieto del profeta Mahoma y figura fundadora del chiismo. Sobre esta peregrinación se dice, es la reunión pública más grande del mundo que se celebra en Irak. Al final del periodo de luto de 40 días después de Ashura, dice que el número de los participantes en la peregrinación anual alcanzó los 30 millones para el año 2016. En las rutas de peregrinación, la comida, el alojamiento y otros servicios son proporcionados de forma gratuita por voluntarios.
Se cree que Hussein trasciende todas las fronteras culturales y es un símbolo de la libertad y compasión universal. Esto se lo puede encontrar en cualquier buscador esta información. Ahora vamos al artículo y empezamos la lectura. Acá está el subtítulo que dice La gran procesión de Arbaín, una señal de la grandeza del mundo chií. Justicia, uno de los mensajes más importantes de la procesión de Arbaín. Bueno, estos son los temas del artículo. El Arbaín, la ilustración del futuro mundo en la era de la aparición del Imán Mahdi. Es decir, que es importante conocer sobre esta ceremonia religiosa. Ya vimos todo el trasfondo antimesías un poco. Empezamos la lectura. Dice, vivimos en una época en la que el estilo de vida occidental ha puesto las sociedades humanas en un callejón sin salida, ya que las personas han sido alejadas de la ética y los rituales y han abandonado los rituales religiosos y espirituales. Por otro lado, la creencia en la ética basada en los beneficios mundanos ha socavado el concepto de la ética y la moral, ya que cuando las personas se ven en una encrucijada entre los beneficios mundanos y la moral, prefieren sus propios beneficios. La gran procesión de Arbaín es tan magnífica que incluso los sunitas y los no musulmanes participan en ella y demuestran que este evento no pertenece solo a la comunidad chiita, sino a todos los buscadores de la verdad en el mundo. Creo que todo lo importante está subrayado y es bastante claro. Creo que no necesito decir más de lo que ya es evidente. Continuamos. El movimiento de Ashura es un movimiento que no está limitado a ningún tiempo ni lugar. Vamos conectando esto con la información del inicio del R20, la semana interconfesional. La influencia del movimiento de Ashura es sorprendentemente profunda y abarca toda la tierra, todas las épocas y todos los corazones de la gente libre del mundo. El levantamiento de Ashura, además de ayudar a restaurar la religión de Dios, vamos a poner acá entre comillas, enseñó a la humanidad la lección del sacrificio y la devoción a lo largo de la historia. Se ha convertido en un gran ejemplo por toda la humanidad, para toda la humanidad. Este evento demostró a las personas libres del mundo cómo luchar contra la opresión con la sangre. Luchar contra la opresión con la sangre. Y estableció una escuela de pensamiento para distinguir entre el bien y el mal. Se rechaza el sacrificio del Mesías, acá hago un paréntesis, se acepta este tipo de martirio, se alaba. Continuamos con la lectura. Por lo tanto, los objetivos de Ashura no pertenecen solamente a ciertos grupos en ciertos tiempos, sino que son objetivos universales y eternos. Incluso se puede afirmar que los objetivos del levantamiento del Imán Hussein también influyen en el mundo no musulmán. Por ejemplo, el lema del Imán Hussein, donde decía estamos alejados de la humillación, no se limita a la sociedad islámica, sino que es gritado por todos los seres humanos que buscan la justicia y la libertad del ser humano. De hecho, este lema siembra las semillas de la revolución en los corazones de los pueblos oprimidos del mundo. Obviamente, el anhelo por la aparición de un gran gobierno mundial que extienda la paz, la seguridad y la justicia y la pureza en todo el mundo tiene profundas raíces en las dimensiones originales del alma humana. En otras palabras, esta emoción interna se origina de la naturaleza del ser humano.
La amplia presencia de personas de varias comunidades en la marcha de Arbaín del Imán Hussein muestra que existe una sed general hacia la paz mundial y que las naciones del mundo necesitan esa paz para su progreso en todos los países. Por lo tanto, la gran asamblea del Arbaín en la cuarentena del martirio del Imán Hussein moviliza y prepara a todas las personas del mundo para alcanzar un futuro brillante, de tal manera que se despierten los pensamientos y que la gente esté preparada para recibir la bandera del gobierno mundial del Imán Mahdi. Bien, terminando acá la lectura, esta última parte. Sin lugar a dudas, todos sufrimos de los conflictos que ocurren debido a desacuerdos entre las escuelas y las regiones en este mundo. Y todos deseamos que algún día se eliminen estas peleas. Hago paréntesis, como lo estuvimos viendo con todo el tema del ecumenismo, toda la noticia al principio aquí se va conectando esto, cierro paréntesis, continúo la lectura. De hecho, la unidad entre las naciones del mundo, la lucha contra la opresión, el establecimiento de un gobierno mundial, la defensa de los oprimidos, la pureza y la confianza se consideran entre los más importantes valores humanos. La fuente más importante del progreso y el desarrollo en el mundo de la humanidad es la unidad de las sociedades humanas. Y por otro lado, la dispersión y la división siempre causan destrucción y debilidad. ¿Cómo se puede exigir que las naciones del mundo sin solidaridad y unidad se opongan a los gigantes poderes de la política y la economía mundial? El movimiento del Harbain del Imán Hussein es un evento que une a las naciones musulmanas y atrae a millones de personas de todo el mundo sin propaganda en los medios de comunicación, y eso es un gran capital para el progreso de la comunidad musulmana. Esta gran asamblea espiritual que se forma junto al santuario del Imán Hussein es la mejor oportunidad para que los musulmanes y otras sociedades humanas reconstruyan sus fuerzas y fortalezas y fortalezcan sus vínculos de fraternidad. La procesión del Arbaín muestra la fe en Dios, que la fe en Dios es la única conexión que conecta los corazones de miles de billones de personas a pesar de sus diferencias raciales, geográficas y étnicas. Este evento demuestra que si el corazón humano se convierte en un lugar para creer en Dios, el único propósito del hombre será la complacencia de Dios y dedicará todo su esfuerzo para alcanzarla. Resumiendo, puntos sobresalientes de esta publicación. Primero, de lo mundano a la ética espiritualidad. El Islam como respuesta a la decadencia moral sin Dios, entre comillas. Segundo, los no musulmanes en su búsqueda por la verdad pueden participar de rituales propios del Islam. Y tercero, Ashura, que enseña sobre el sacrificio y la devoción, ayudará a restaurar la religión de, entre comillas, Dios, y prepara la bandera a nivel mundial para decir al-Mahdi. Vamos con algunos pasajes más en la escritura donde hacen referencia a este culto, a esta religión también, para el día de hoy. Hechos 19:35, versión Peshitta LBA, la primera dice: Entonces el magistrado los calmó diciendo: varones efesios, ¿quién entre los hombres no sabe que la ciudad de los efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de su imagen que bajó del cielo? Bueno, para ir un poco en contexto, esto es cuando, por la predicación de Pablo y su compañero, todos estos
que vivían de los ídolos se vieron comprometidos en su negocio. LBA dice, entonces el escribano apaciguando al pueblo dijo, varones efesios, ¿quién hay de los hombres que no sepan que la ciudad de los efesios es honradora de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? En Lucas 19 el Mesías dice, y él les dijo, yo veo a Satanás caer del cielo como un rayo. Y si vamos al interlineal, lo vemos acá, caído del cielo como la roca negra, en este caso, que de hecho no es nuevo, ya que si vamos a un diccionario también griego, dice, estas piedras no eran comunes en este culto, se llamaban ónfalos. Y voy a leer el significado en este diccionario, y que dice piedra de forma ovada o cónica de color blanco que se encontraba en el santuario de Delfos. Se creía que era un trozo de la materia que recubría el cuerpo de la serpiente Pitón. Se pensaba también que era la piedra que Rea le hizo tragar a Cronos cuando nació Zeus, y asimismo el lugar donde se encontraba enclavada era para los griegos el centro del mundo. Se decía que 2 aves águilas habían sido soltadas en los extremos del mundo y que se reunieron allí. Aunque su utilidad no está muy clara, parece ser lo mismo que la Pitia realizaba sus predicciones sentada sobre el trípode, cuando el que profetizaba era el mismísimo Apolo. Esta piedra sagrada era su asiento. En Levíticos 26:1 dice, no os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros ante ella, porque yo soy el amo vuestro Dios. Primera de Reyes 19:18 dice, pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Como está muy claro en la imagen, está expuesto como la piedra negra que es Satanás. Y que la vemos también en Deuteronomio 32, que vamos ya en un momento para allá. Leemos sobre el Mesías, la roca partida, o quien venía a simbolizar todo el suceso de la roca de Oreb, partida, mejor dicho. Juan 4, 13, 14. Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Tenemos la roca negra, Satanás, que cae del cielo. Tenemos la roca de Oreb, que va a simbolizar o va a ser la sombra de qué va a ocurrir con el Mesías. Y en Deuteronomio 32, el Cántico de Moisés 2, leemos lo siguiente para fin de tiempos también. Y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban? Que comían la grosura de sus sacrificios, y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan.
en este cántico que es para el tiempo del fin, en gran parte, vamos a ver que se hablan de la roca, de los impíos, del linaje de la serpiente, podríamos decirlo de esta manera. Si usted lo lee completo. Y en Apocalipsis 3:16 es un pasaje, una referencia, una concordancia, y hace que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Y si recordamos el inicio con esta noticia, que la podemos leer donde dice, el día final de Ramadán será festivo por primera vez en Ceuta 2022. Vamos a leer un poco qué dice. La propuesta de incluir el final de Ramadán, así como la festividad de San Antonio, fue respaldada por todos los partidos de la Asamblea. PP, PSOE, Caballas, MD y C, menos Voz. El calendario laboral de la Ciudad Autónoma de Ceuta recoge por primera vez como festivo en el año 2022 el día final de Ramadán, con lo que en el mismo están reflejadas las dos festividades más importantes de la comunidad musulmana, como es esta jornada y la fiesta del sacrificio. Entonces, creo que se va viendo más claro toda esta intención de la que hemos estado hablando. Y para finalizar, leemos este pasaje que está en Sofonías 1 y subrayamos estos versos, que es el 4, que dice, bueno, esto se refiere al el capítulo 1 de Sofonías, habla de la segunda venida, el día de la ira, de la segunda venida. Aplastaré a Judá y a Jerusalén con mi puño y destruiré todo rastro del culto a Baal. Acabaré con todos los sacerdotes idólatras. 5. Pues ellos suben a las azoteas y se postran ante el sol, la luna y las estrellas, dicen seguir al Creador, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloch. El pasaje 8. En el día del juicio, dice el amo, castigaré a los líderes y a los príncipes de Judá y a todos los que siguen costumbres paganas. Sí, castigaré los que toman parte en cultos paganos y a los que llenan las casas de sus amos con violencia y engaño. Y en 1 Corintios 10:21, que creo que también lo refleja muy bien, ustedes no pueden ver la copa en la cena del amo y al mismo tiempo ver de la copa que se usa en las ceremonias donde se honra a los demonios. Tampoco pueden participar en la cena del amo y al mismo tiempo participar en las fiestas para los demonios. Acá están las referencias para quien quiera leer estos artículos